Vale, bueno, bienvenidas a esta clase 2 del curso de Seminario de Investigación uno, en la cual vamos a trabajar los primeros elementos de un proyecto de investigación, que son principalmente la pregunta y la hipótesis. Antes de comenzar, me gustaría saber si tienen algún nivel de conocimiento respecto de, sobre todo, preguntas es más sencillo, pero si tienen claro qué es una hipótesis de investigación. Lo pregunto porque de las cosas que más me pasan es que llegamos a este curso y no hay claridad sobre qué significa hipótesis de investigación. ¿Alguna tiene como alguna idea de qué significa una hipótesis? Eh, Hipótesis, según tengo entendido, pero no sé si está Ujú. bien, es como la respuesta a una pregunta en la investigación o una posible respuesta que se tiene que comprobar si es correcta o no es correcta. Muy bien, excelente respuesta. Una hipótesis es una posible respuesta a la pregunta de investigación. Vamos a profundizar un poquito hoy sobre cómo se construyen las hipótesis, pensando también en los tipos de preguntas que tenemos, porque para construir una buena hipótesis hay que saber cómo algunas cosas respecto de cómo se construye una pregunta y qué tipos de preguntas, sobre todo, pueden surgir en investigaciones aplicadas a el área de la arquitectura y los estudios urbanos. Y la clase va un poco de eso, o sea, profundizar. Muy bien que haya como cierta base sobre qué significa una hipótesis, pero vamos a profundizar un poquito y vamos a practicar también en cómo se construyen, que es una cosa de las que más interesan ahora, porque es importante conocer qué significa una hipótesis, pero también creo que el ejercicio de este curso es justamente construir la mejor hipótesis posible para sus proyectos de investigación que les permita desarrollar rápidamente en el siguiente semestre su investigación, o sea, desarrollar las metodologías sin estar volviendo a crear preguntas, hipótesis. Entonces, la idea es salir de este curso con la hipótesis lo más acabada posible, con buenas preguntas y con la hipótesis más útil posible. Entonces vamos a partir un poco explicando o contando algo que me imagino que ya saben más o menos y que tienen como cierta noción, que tiene que ver con cómo se hace una investigación, principalmente en base a lo que me imagino que en el colegio revisaron varias veces y que a algunas les da muchas veces como malos recuerdos, que es el método científico. Hay algunas se atreve también como a definir qué es el método científico con la diapo que está ahí que ayuda bastante. ¿Se acuerdan? ¿Les pasaron en el colegio el método científico? Sí, es como la forma en la que se desarrolla la investigación, pero de Ujú. la parte científica. Claro. El método científico es una cosa que es relativamente nueva en la historia de la humanidad. Nace en el periodo de la Ilustración, estamos hablando de entre 1600 y 1800, o sea, estamos hablando de hace apenas 400 años, pensando en millones de años de evolución del ser humano, donde algunas personas se pusieron de acuerdo en cómo desarrollar y cómo generar ciencia, cómo generar conocimiento humano que se va acumulando en el tiempo. La ciencia cumple un rol muy importante en todas las áreas del desarrollo de la humanidad. Tenemos ciencia, que es básicamente tratar de responder ciertas preguntas que nos hacemos de la manera de llegar a lo más real posible, de llegar como a la verdad. La idea del método científico es estructurar una serie de pasos para llegar como a la verdad sobre un tema. Sabemos además que esta verdad no es absoluta, no es definitiva, va cambiando en el tiempo en función de cómo cambian los métodos, cómo cambian las visiones, cómo cambian las teorías y sobre todo cómo se crean nuevas preguntas de investigación y nuevas hipótesis. Entonces el método científico es justamente la forma que se pusieron de acuerdo en algún momento muchas personas que se estaban dedicando a la investigación de cómo llegar a la verdad o a una verdad no definitiva, pero a la mejor verdad posible con los medios del momento. Y ese método tiene básicamente 6 pasos, que son los que están aquí en esta diapositiva. Partimos haciendo cualquier tipo de investigación científica, realizando una pregunta de investigación. Una pregunta de investigación que además tiene que ser científicamente relevante. Lo vamos a revisar de nuevo, pues ya hablamos un poquito la semana antes pasada, perdón, de qué significaba científicamente relevante. No cualquier pregunta es una pregunta científica.
Hay preguntas que no surgen todo el tiempo, que son más bien de divulgación, son preguntas técnicas que ya están relativamente resueltas con algún método, con alguna fórmula, pero la pregunta científica, la pregunta de investigación es una pregunta relevante en términos científicos, es decir, que busca algo que no se sabe, la brecha de conocimiento, ¿cierto? Lo platicamos la clase antepasada. Luego de realizarnos una pregunta de investigación, lo que hacemos es hacer una revisión bibliográfica, es decir, tenemos que leer lo que se ha dicho sobre este tema desde distintos puntos de vista. Vamos a hablar también en próximas clases de qué es un marco teórico y cuáles son los tipos de marco teórico, pero finalmente nos pusimos de acuerdo también, se pusieron de acuerdo en verdad, yo no estaba, en que hay que leer cosas que se hicieron antes, porque si no, no estamos haciendo una investigación bien hecha con el método científico. Entonces hay que hacer una revisión bibliográfica. Luego de esa revisión bibliográfica hay que construir una hipótesis. ¿Por qué la hipótesis se construye después de realizar la revisión bibliográfica? Porque tenemos que, de alguna manera, encontrar una hipótesis que sea plausible, que otros estén probando, o eliminar las hipótesis que ya se investigaron y que fueron rechazadas en su momento. ¿Cierto? La hipótesis no parte de la nada, tenemos que saber un poco sobre el tema, sobre todo leer, hacer una revisión bibliográfica para encontrar una buena hipótesis. Como mencionábamos antes, la hipótesis es una respuesta tentativa a la pregunta de investigación, pero esa pregunta no viene o sea, esa posible respuesta no viene de la nada, sino que viene de saber algo sobre el tema. Idealmente, saber lo último que se ha dicho sobre el tema. Vamos a profundizar un poquito sobre esa idea de saber lo que tenemos que saber sobre un tema y saber lo último que se ha dicho sobre un tema para poder hacer buenas hipótesis. Vamos a intentar hacer algunas hipótesis ahora en base, aparte del conocimiento, en las que yo les puedo ayudar como guiándolas, pero finalmente la hipótesis definitiva de este curso se va a construir al final del curso, después de hacer la revisión bibliográfica, que va a ser gran parte del curso. Luego de eso, de construir esta hipótesis, ¿cierto? Conociendo lo que se ha hecho antes sobre el tema, se testea, se crea un procedimiento, que en este caso llamamos metodología. El método es básicamente decir cómo vamos a hacer o cómo vamos a tratar de descubrir si esta hipótesis es verdadera o falsa. Ese procedimiento se llama testear la hipótesis, que es básicamente crear un método para testear la hipótesis. Eso es metodología de la investigación. Luego de eso, analizamos resultados y por último concluimos. Todo lo que sea testear la hipótesis, analizar resultados y concluir es parte del siguiente curso. Nosotros vamos a llegar en este curso a realizar una buena pregunta de investigación o varias, realizar una revisión bibliográfica y vamos a construir una hipótesis la mejor posible. Vamos a salir de este curso con una excelente hipótesis para que en el siguiente curso la puedan testear directamente. O sea, partimos en marzo el próximo año y se ponen inmediatamente a testear la hipótesis, analizar resultados y concluir. Así se divide seminario 1 y seminario 2. Podemos colocar una línea justamente entre estos 6 pasos del método científico. Los 3 primeros este curso, los 3 segundos el siguiente curso. Entonces testeamos la hipótesis, que de nuevo, seminario 2 próximo semestre. Podemos probar algunas cositas metodológicas este semestre, diseñar quizás el método, profundizar en eso, pero el procedimiento mismo se realiza el siguiente semestre. Y luego analizamos resultados. Con eso, los análisis de resultados tienen un objetivo final, que es básicamente decir si la hipótesis es verdadera o es falsa. Si es verdadera, podemos ir a concluir y exponer para otros y otras nuestros resultados, que es básicamente la construcción del seminario de investigación, que es nuestro documento, o un paper, o un libro científico, o lo que sea nuestro resultado del método científico. Normalmente esto termina en un paper, un artículo científico, si hay conocimiento nuevo, si la hipótesis se testea como positiva. Normalmente se hace un paper se manda a una revista científica que lo publica y ahí recién se transforma en conocimiento científico para todos y todas de manera como, o sea, se expone. Si la hipótesis resulta negativa, pueden haber dos caminos. Puede haber, por eso hay una flechita ahí en el analizar resultados que vuelve. Voy a poner el punto. Aquí en analizar resultados, si el análisis de los resultados da positivo, podemos inmediatamente ir a concluir. Si el resultado de los análisis da que la hipótesis es negativa, tenemos dos caminos. También concluir y terminar nuestro curso. O sea, normalmente va a ser así, ¿no? Como vamos a ir a concluir y vamos a hacer las conclusiones diciendo que la hipótesis es negativa o es falsa. Si concluimos, otra posibilidad de que sucede mucho, que es cuando concluimos que es falsa,
es volver a construir una nueva hipótesis, volver a pasar por un procedimiento y volver a analizar resultados. Este proceso aquí puede ser infinito en la medida que nosotros encontremos que las hipótesis vayan siendo cada vez más falsas. Hay muchos papers que incluso son muy interesantes porque plantean justamente muchas hipótesis falsas. O sea, dijeron como, yo me planteé esta pregunta, hice esta hipótesis y todas resultaron falsas. Eso también ayuda. O sea, que alguien te diga en el mundo científico, ¿no? Como que alguien te diga, yo exploré todos estos caminos y ninguno resultó positivo, eso igual me ayuda. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy construyendo una hipótesis y leo en una revisión bibliográfica las hipótesis que resultaron falsas, inmediatamente las descarto. Y digo, no voy a ir por ese camino porque alguien ya fue por ese camino y resultó negativo y volvió a testear y volvió a testear. Entonces ya sé que eso eh, salió falso, entonces no uso esa hipótesis, no voy por el mismo camino, no repito errores de otros. Entonces eso también tiene un valor. Encontrar que una hipótesis es falsa también tiene mucho valor. Muchas veces no se cuenta, pero queda ahí en los seminarios, queda en las tesis, que se exploraron ciertos caminos y que no resultaron muy positivos. Eso también tiene como un valor y normalmente va también en un capítulo especial de las conclusiones que se llama Limitaciones de la investigación. Eso lo vamos a ver en todo caso el próximo semestre. Entonces, esto es básicamente el método científico, no es nada muy complejo, es relativamente sencillo, cuando uno lo entiende, se vuelve bastante mecánico, ¿cierto? Realizo preguntas, leo, mira, como todo el mundo que está haciendo investigación sobre mi tema, construyo una hipótesis, construyo un procedimiento metodológico para testear esa hipótesis, en el tiempo que tengo, con la plata que tengo, con el tiempo que tengo, eh, con las máquinas que tengo muchas veces en arquitectura y estudios, en arquitectura sobre todo, depende muchas veces de las máquinas que tengo. Eh, Testeo la hipótesis, ¿cierto? Aplico la metodología y analizo mis resultados. Si la hipótesis es positiva, concluyo. Si es negativa, puedo volver a crear una nueva hipótesis o también ir a concluir y decir como, bueno, este camino salió falso, así que ojo, el resto de investigadores e investigadoras no vayan por este camino porque yo ya lo probé y no resultó. Eso es básicamente cómo se realiza una investigación. Y lo último que quiero decir respecto de esto es que esta es como la versión más básica de cómo se desarrolla investigación. Y aquí con esto quiero decir que en verdad hay investigadores e investigadoras que con la experiencia van haciendo ajustes a este método y se desarrollan sus propios métodos, sobre todo en la parte más de testear y de construir hipótesis. Hay mucha gente que como que parte de otros caminos. Hay gente incluso que habla de que revisar la bibliografía anterior no sirve. Hay líneas de desarrollo científico que dicen que revisar la literatura anterior es básicamente, ¿por qué lo dicen? Porque puede ser que aquí ellos dicen, hay toda una línea que se llama ciencia pospositiva y tiene como que ver con, específicamente con decir, quizás en el pasado se cometieron errores. Entonces yo quiero probar todas las posibilidades desde ahora. Es una versión distinta de cómo investigar, pero finalmente esta que yo les estoy mostrando, bueno, y hay otras fórmulas también, como construcción de hipótesis desde distintas perspectivas teóricas, desde distintas perspectivas como epistemológicas. Eh, ¿saben, ¿Saben qué es epistemología? ¿Alguien podría decir cómo, o, tratar de definir qué significa epistemología? ¿Habían escuchado hablar de esa palabra antes? No, yo no, profe. ¿No? ¿Alguien la había escuchado o tiene como alguna idea de qué podría ser? Lo pregunto No, porque quizás voy a mencionar varias veces epistemología. ¿No? ¿Nadie? La epistemología es la ciencia que estudia cómo se hace ciencia. O sea, los científicos que se dedican justamente a investigar procesos científicos y cómo los científicos llegan a conclusiones y que se construyen métodos científicos, se llaman epistemólogos y epistemólogas. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, estos cursos de seminario de investigación son cursos de epistemología, son cursos donde yo les explico cómo hacer ciencia. En el caso ahora aplicado a los estudios urbanos y la arquitectura, pero realmente es como una epistemología de los estudios urbanos y la arquitectura. Entonces, la epistemología es la ciencia que estudia cómo se hace ciencia, ¿ya? Entonces, los estudios epistemológicos hablan de millones de métodos posibles, pero esta es la estructura básica. Eh, no sé si les gusta el fútbol, pero voy a hacer una analogía futbolística que me parece que es como clara, solamente porque es clara, no porque me gusta tampoco mucho el fútbol. Yo les estoy explicando aquí
que el fútbol se juega con 11 jugadores, un arquero, 10 jugadores, un arquero, una pelota, dos arcos, y normalmente hay defensas, mediocampistas y delanteros. Luego, cómo se mueven los delanteros, si se juega con banda, si se juega con mediocampista, con 10, con no sé qué, con todo eso, eso ya es como depende de cada uno de los científicos y científicas que van haciendo modificaciones a esto. Esta es la estructura básica, el esqueleto básico. Quienes hacen experimentaciones sobre esto, que construyen nuevas perspectivas epistemológicas, nuevas formas de hacer ciencia, pero que normalmente se construyen desde la experiencia. Entonces, en esta que es su primera experiencia de investigación, yo lo que les tengo que enseñar es que el fútbol se juega con 10 jugadores, un arquero y una pelota. No les puedo explicar como cosas mucho más complejas, porque en verdad la van a ir descubriendo quizás en este curso o quizás en otros cursos, sobre todo de posgrado, donde van a tener mucha más libertad, donde ya van a conocer esto que es lo básico, donde van a tener como la posibilidad de plantear nuevas metodologías, nuevas formas de llegar a hipótesis, nuevas formas de concluir. Todo ese tipo de cosas son posibles en la medida de que uno va teniendo experiencia de investigación. Nadie parte jugando al fútbol con una cuestión muy compleja, ¿cierto? Todo el mundo aprende a jugar fútbol cuando te dicen esto se juega así, con 10 jugadores, un arquero y una pelota, y luego cuando ya tienes experiencia jugando fútbol, te puedes empezar a entender cómo funciona cada uno de los puestos y cuáles son las posibilidades, cómo hay formaciones distintas y cómo cada técnico arma su equipo a su manera. Entonces vamos a partir por lo básico, que es esto. No sé si hay preguntas sobre esto que acabo de plantear respecto de qué es el método científico y qué es la epistemología. ¿Quedó claro el concepto? Sí, ¿Sí? ¿Alguien le queda alguna duda? Pueden mencionarlo sin ningún problema, lo explicamos de nuevo, busco una mejor analogía, tengo que inventarme una mejor analogía porque la del fútbol ya está, es un poco años. ¿No? ¿Todo el mundo lo tiene claro entonces? ¿Cuáles son los pasos del método científico? ¿Alguien los puede mencionar? Celeste, que no te he escuchado el día de hoy, ¿no estás? Benjamín, profe, el método científico son los pasos que están en la presentación, ¿no? Que es realizar una pregunta, realizar la revisión bibliográfica, construir la hipótesis y todo eso. exactamente, gracias Sigrid, que le salvaste la vida a Benjamín. Exactamente, eso es lo que estaban allí. Me interesa que esto quede como muy claro, entonces, pues, si tienen dudas todavía, menciónenmelo. Y si, bueno, otra cosa que quizás no les mencioné, bueno, sí creo que la mencioné en la primera clase, la verdadera asistencia al curso la tomo con este tipo de cosas. Si se han fijado, como en muchas ocasiones les hago preguntas y les hago preguntas a todos, y si no me contestan, para mí es alguien que se conectó pero que no estuvo en la clase y lo pongo básicamente ausente. Si no se sabe y yo lo menciono, pueden decirme, profe, no lo tengo tan claro, lo puede repetir y no hay ningún problema, ¿ya? El método científico es básicamente eso, realizar una pregunta, hacer revisión bibliográfica, construir una hipótesis, testearla, analizar los resultados que implican saber si esa hipótesis es verdadera o es falsa y concluir. No es más difícil que eso, pero me interesa que lo tengan muy, muy claro porque es lo que vamos a hacer durante un año, básicamente. Estamos partiendo con estas clases, pero esto lo vamos a tener ahí como el manual durante mucho rato. Em, Vamos con lo siguiente. Vamos a hablar en estas primeras dos clases, más bueno, en esta que es la segunda y la siguiente, que es la tercera. Vamos a hablar de tres conceptos que son importantes para construir un método, perdón, un proyecto de investigación. Ahora vamos a hablar específicamente de proyectos. Em,
Vamos a plantearnos preguntas, vamos a plantearnos hipótesis y vamos a desarrollar objetivos de investigación. Esta es la primera parte de cualquier proyecto de investigación. Aquí entre medio, como yo les mencionaba antes, aquí debería haber una revisión bibliográfica que la vamos a hacer inicialmente con alguna bibliografía que yo les voy a proponer y después ustedes van a hacer su propia investigación o su propia propuesta de marco teórico en la clase, desde la clase 5 en adelante. Voy a explicar específicamente esta clase cuáles son o cómo son buenas preguntas de investigación y cómo son buenas hipótesis de investigación. Y la siguiente clase vamos a explicar muy bien cómo, qué es un objetivo y cómo se escriben, cómo se construyen los objetivos de investigación. Ya, entonces vamos a hablar específicamente de preguntas e hipótesis en esta clase. Pero la idea es que de aquí a 2 semanas, que es su siguiente entrega, es que ustedes hagan una propuesta de preguntas, hipótesis y objetivos. Antes de comenzar a hacer el marco teórico definitivo, que va a ser como el 50% y un poquito más de todo el tiempo del curso. Vamos a empezar con las preguntas que tienen tres características importantes que están aquí, las vamos a revisar en detalle, que son científicamente relevante, lo hablamos en la clase pasada, pero al mismo tiempo tiene que ser abarcable y tiene que ser bastante simple. Las buenas preguntas de investigación son simples. Si la pregunta de investigación ya tiene más de 2 líneas y mezcla 3 o 4 conceptos, es una pésima pregunta de investigación. Es abarcable pensando de nuevo en tiempo, plata que tengamos y, no sé, máquinas que tengamos para hacer como eh, cuando digo máquinas, digo, no sé, como si estamos proponiendo, por ejemplo, investigar sobre materiales, si no tenemos acceso a máquinas que prueben su dureza o lo que sea, va a ser bastante difícil responder ciertas preguntas de investigación. Entonces, nuestra pregunta tiene que ser abarcable en el tiempo y en la forma en que, y con el dinero que nosotros tenemos para desarrollar nuestra investigación. O si alguien me dice, profe, quiero investigar la ciudad de no sé qué y no tiene ni el tiempo ni la plata de viajar, entonces es una mala pregunta de investigación porque no es abarcable, ¿ya? Científicamente relevante lo revisamos la semana pasada, lo vamos a volver a explicar y simple, justamente pensando en esto, la pregunta de investigación es simple, tiene básicamente solamente un concepto que es el principal que estemos trabajando y al mismo tiempo hay distintos tipos de preguntas en función de distintos tipos de investigación que queramos hacer. Vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, y las hipótesis tienen también 3 características principales. Una buena hipótesis, digo. Tiene que ser plausible, es decir, tiene que ser creíble. Las hipótesis que no son plausibles, que son muy locas, tienen poco, no son buenas hipótesis. Por ejemplo, ¿quién construyó las pirámides de Giza? Y mi hipótesis es, ¿lo construyeron los extraterrestres? Puede ser que sea cierto, yo no lo descarto, no tengo ni idea. Pero no es una hipótesis plausible, ni tampoco es una hipótesis que pueda ser abarcable. Yo no puedo demostrar con un método relativamente existente y, y, mm, y no tengo ni el tiempo ni la plata para demostrar de que las pirámides las construyeron los extraterrestres, ni tampoco es una hipótesis muy creíble. Entonces, es una mala hipótesis si es que planteamos eso. Es teóricamente informada cuando hablamos justamente de que tenemos que hacer una revisión bibliográfica antes de desarrollar una investigación. Cuando desarrollamos una revisión bien hecha, nuestra hipótesis se va a volver teóricamente informada. Y es relativamente clara. Así como las preguntas son simples, las hipótesis son súper claras y van al grano y no se marean en tratar de explicar millones de cosas muy complejas, sino que va directamente de la mano con la simpleza de la pregunta. Y también tenemos distintas hipótesis dependiendo del tipo de investigación que tengamos. Vamos a detenernos en esto en esta clase. Entonces, pregunta de investigación, de nuevo, tiene que ser relevante en términos científicos, hablamos de eso, tiene que ser una pregunta que nos hagamos respecto de una brecha de conocimiento, de algo que no se sepa. Una pregunta técnica o una pregunta que tenga que ver con algún problema de la realidad, que esté relativamente cubierta por la ciencia, no es una buena pregunta de investigación. Tenemos que hacernos preguntas científicamente relevantes, es decir, que parten de la idea de que hay una brecha de conocimiento, de algo que no se sabe. Las buenas preguntas emergen del conocimiento ya adquirido de un tema que tiene que ver justamente también con revisar la bibliografía y saber de qué se está hablando respecto a nuestro tema. Y también, y esto también lo comentamos al principio,
Una pregunta de investigación normalmente la podemos plantear respecto de una cosa que ya medio conocemos. Por eso también ustedes ya se acercaron a algunos papers que hablan de ciertos temas. El ejercicio inicial tenía que ver con esto, con ya empezar a pisar el terreno para poder hacer una buena pregunta de investigación. Tiene que ser abarcable en el sentido de que primero tenemos que tener no muchas preguntas de investigación. En este curso o en este ejercicio que se llama Seminario de Investigación dentro de la carrera de arquitectura de la universidad, con las horas que tenemos y con el tiempo que tenemos, que es este año, con las horas semanales que tenemos, es mejor plantear pocas preguntas. Ojalá menos de tres, tres como máximo. No hagan más de tres preguntas de investigación. Pueden partir con 10, pero luego tienen que ir eliminando alguna en función de lo que estamos hablando, de si son abarcables, son relevantes o son simples, y tenemos que quedarnos con máximo tres. Una tesis de máster puede tener cuatro, cinco, una tesis de doctorado un poquito más, pero no mucho más que eso, porque si no se vuelven básicamente inabarcables. De nuevo, tenemos que plantear preguntas que podamos abarcar en el tiempo y con los recursos que tenemos. Generalmente se incluye solamente una pregunta principal, que es la pregunta fundamental sobre la que indagamos y puede tener varias subpreguntas. Aquí lo que yo recomiendo es una pregunta principal, máximo dos subpreguntas. Tres es mucho, ojo con eso. Y esa pregunta de investigación es súper importante porque va a ser la que se va a transformar en nuestro título y en nuestro objetivo general. La pregunta de investigación, y esto también es algo que no es siempre así, pero lo ideal, sobre todo cuando parten su primera investigación, es que la pregunta de investigación sea exactamente igual que el título, escrito de manera distinta, pero los títulos de una tesis o de un seminario no se plantean como preguntas, se plantean como un título. Pero si este es el primer test que yo hago cuando leo una tesis de lo que sea, o un paper o lo que sea, la pregunta de investigación es lo mismo que el objetivo y es lo mismo que el título. Si eso no es así, es una investigación que seguramente estará mal enfocada o que no tendrá claro qué es lo que investiga. Entonces, esto grábenselo, grábenselo. Eh, una pregunta de investigación es lo mismo que el título y es lo mismo que el objetivo general, solamente que escrito de manera distinta. ¿Sí? El objetivo se escribe con un, bueno, vamos a explicar la próxima semana cómo se escribe bien un objetivo de investigación, pero debería ser el objetivo principal, el objetivo general debería ser exactamente igual que la pregunta de investigación principal y el título debe ser exactamente igual, solo que escrito de manera distinta. Entonces, recomiendo de nuevo una pregunta máximo, una pregunta de investigación bien hecha y posibles dos subpreguntas, tres máximo, no más que eso. Y por último, de nuevo, simpleza. Es importante que las preguntas sean muy claras y una pregunta simple no es lo mismo que una pregunta inocente o una pregunta simplona. Esto también es muy importante porque lo que normalmente sucede, o que me ha sucedido bastante en verdad, es que cuando yo digo simple, eh, se pudiese creer, me ha pasado que varias personas creen, que es que hay que hacer preguntas simplonas o tontas o demasiado generales. Cuando yo digo simple, no digo ni general, ni simplona, ni inocente. Es una pregunta que demuestra que se sabe mucho sobre un tema, pero que no mezcla distintos conceptos, va al grano, es corta, pero no por eso es una pregunta inocente, ¿ya? Esto es importante porque también, de nuevo, estamos tratando de que las preguntas que nos hagamos sean científicamente relevantes. Las preguntas inocentes o simplonas no son científicamente relevantes porque seguramente ya están respondidas. Entonces, simple quiere decir que está planteada de manera clara, va al grano, no mezcla millones de conceptos para parecer inteligente, no se confunden, no es muy larga, va directo al grano, una línea, línea y media, máximo dos líneas, no más que eso, un solo concepto importante. De nuevo, y ese concepto debe ser el que se trabaja a nivel de objetivo general y el mismo que el título, no es otro. Así que eso, preguntas simples, pero no inocentes. ¿Ya? Em, Tipos de preguntas de investigación, y esto quizás es lo que más les pueda servir. Me imagino que los otros temas, ¿cierto?, que hemos conversado en la diapositiva anterior, van a tener que revisarlos. Cuando se hagan sus preguntas de investigación, la idea es que ustedes pues, tomen esto y digan, es científicamente relevante, es abarcable, es simple y le pueden ir revisando sus preguntas. Pero lo que más quizás les sirve ahora es como revisar algunos tipos de preguntas de investigación, dependiendo del tipo.
de investigación que queramos hacer. Y esto es súper importante porque en verdad aquí partimos definiendo qué es lo que queremos hacer más o menos, más allá de que aquí no planteamos todavía el método, pero ya planteamos más o menos como hacia dónde queremos ir. Entonces, estas no son todas, pero sí son las que más se ocupan en estudios urbanos y en arquitectura, que tienen que ver justamente con em, preguntas que se hacen o que nos hacemos los urbanistas, las urbanistas, los arquitectos, las arquitectas, respondiendo a nuestro objetivo o qué es lo que queremos hacer. Entonces, un tipo de pregunta muy utilizada es la investigación comparativa con preguntas del estilo: ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las similitudes? ¿Cuáles son las ventajas o cuáles son las desventajas de esto o esto? Ya, eso es una investigación comparativa y las preguntas son justamente esas. ¿En qué se diferencian? ¿En qué se asemejan? Eh, Ahí están como los conceptos clave cuando uno hace investigación comparativa. Uno puede comparar casos, puede comparar edificios, cuando digo casos digo como, no sé, barrios de estudio, puede comparar edificios, puede comparar, bueno, muchísimas cosas. Puede comparar métodos constructivos, puede comparar materiales, puede comparar un montón de cosas. Eh, Tengo algunas cosas en el... Ya, perfecto. No, estaba leyendo el chat ahora, perdón, me desconcentré un poquito. Ahí, aprovechando, Sofía compartió el chat de WhatsApp del curso para tener como una conversación ahí más directa y como cualquier duda que surja como durante la semana lo puedan hacer por el WhatsApp y nos acompañamos un poquito más, pensando que es un curso pequeñito y que a veces en esto de investigar, a veces uno se siente un poquito solo y sola, entonces ahí creamos un grupo de WhatsApp. El que no es obligatorio estar tampoco, el que no le guste los grupos de WhatsApp, no es necesario que se meta. Ahí leí los mensajes de Celeste y de Benjamín. Eh, Bien, entonces, investigaciones comparativas, preguntas del estilo: ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las similitudes? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Hay una cuestión importante respecto de ventajas y desventajas porque, bueno, lo voy a plantear al final, en verdad, después de revisar los tipos de preguntas. Tenemos investigaciones definitorias, donde queremos saber un poco cómo se caracteriza un proceso, cuáles son, en qué etapa de desarrollo se encuentra un proceso, cuál es un ejemplo de un tipo de proceso. Esto es más aplicado a los estudios urbanos que a la arquitectura. Por ejemplo, nos podemos preguntar cómo se caracteriza el proceso de segregación socioespacial de la comuna de tanto. Podemos preguntarnos también en qué etapa de desarrollo se encuentra el proceso urbano X. Esas preguntas son más de definición. En arquitectura también puede haber algunas preguntas definitorias. ¿Cómo fue el desarrollo de este edificio? ¿Cuáles fueron sus principales inspiraciones? Ahí uno define cosas. La idea de la investigación definitoria es encontrar justamente definiciones. Eh, Investigación evaluativa o normativa. Y aquí voy a detenerme justamente en esta idea de ventajas, de cuánto bien funciona o cómo de apropiado es o deseable es, porque esta es un tipo de investigación muy, muy delicada. ¿Por qué lo menciono? Porque la investigación evaluativa o normativa no puede ser desde lo que yo sé sobre un tema. Cuando yo pregunto cómo de bien funciona algo o cuáles son sus ventajas y desventajas, no es respecto de lo que el investigador cree, sino que es en función de algún marco teórico, de algún marco conceptual definido. Es decir, yo puedo decir cómo de bien funciona esto en función de la teoría tal, pero no en función de lo que yo pienso. El problema de decir como cómo de bien funciona esto, cuáles son las ventajas y desventajas en función de lo que yo pienso, es que esa investigación tiene un sesgo, que es el sesgo del investigador, y eso no puede existir en ciencia. Lo que yo puedo hacer es justamente decir cómo de apropiado es o cómo de deseable es en función de alguna teoría o alguna fórmula o algún tipo de proceso. O sea, yo, por ejemplo, puedo preguntar cómo de bien funciona este proyecto urbano pensando en la teoría de la planificación territorial de tal tipo. ¿Ya? Entonces tengo que evaluar, cuando yo evalúo en esta investigación evaluativa o normativa, lo tengo que evaluar no bajo mis propios parámetros, sino que bajo los parámetros de algún tipo de teoría o algún tipo de procedimiento, no lo que yo creo que es una ventaja o desventaja. Entonces, también tengo muchos ejemplos de cómo nos podemos confundir respecto a esto, también pensando en que he hecho muchas veces este curso.
Y muchas veces cuando algún estudiante se adentra como en la investigación más evaluativa, tiende a cometer el error de creer que esa evaluación la hace en función de lo que él cree. Entonces, no es tan fácil hacer investigación evaluativa porque hay que hacerse experto y experta del método que se está trabajando, de la teoría con la que vamos a evaluar cierto proyecto, cierta ciudad, cierto barrio o lo que sea. No es en función de lo que nosotros creemos que está bien o está mal, porque si no estaríamos haciendo no ciencia, estaríamos haciendo filosofía, estaríamos haciendo ética. Voy a hablar específicamente de cuáles son como malas preguntas de investigación y ahí voy a explicar un poquito más de qué se trata esto. Pero finalmente, cuando hacemos investigación evaluativa, tenemos que hacerlo respecto de un marco de referencia, de evaluación, que está en otra parte, que no somos nosotros ni nosotras, sino que es un método, una teoría. Entonces, no, ese cómo de bien funciona o cómo de apropiado es, no es en función de lo que nosotros creemos, sino que es en función de otra cosa, de otros parámetros. ¿Ya? Esta pregunta, o sea, se vuelve muy, muy claro. Les voy a dar como, es que esta investigación aparece todos los semestres. ¿Qué calidad de vida tiene el barrio X? Y es como, ¿y cómo va a ser la investigación? No, yo voy a ir y voy a ver las cosas que están bien y las cosas que están mal. Y es como, no. Cuando tú quieres evaluar la calidad de vida de un barrio, tienes que saber perfectamente qué significa la calidad de vida, cuáles son los autores que definen calidad de vida y qué dicen que es la calidad de vida y cuáles son los parámetros para medir calidad de vida. Y lo que tú vas a hacer es ir a ese barrio a identificar esos valores y a ver si está bien o está mal en función de esa definición de calidad de vida, no lo que a ti se te ocurre que es calidad de vida. Esta investigación es clásica porque en verdad es lo que estamos acostumbrados a hacer en urbanismo, y me incluyo porque soy profesor también de urbanismo, que muchas veces vamos a evaluar barrio no pensando en el concepto que estamos trabajando, sino que lo que a nosotros se nos ocurre que está bien o que está mal. Y eso no es correcto en ciencia. Es correcto en análisis urbano, es correcto en otro tipo de, de procedimientos, sobre todo esto como análisis más bien profesional, consultoría, análisis urbano, pero no es correcto hacerlo en ciencia. En ciencia tratamos de que el sesgo del investigador no existe, por lo tanto, cuando evaluamos algo, tiene que ser con otras varas de medir. Investigación explicativa, normalmente hacemos investigación explicativa exploratoria cuando nos preguntamos relaciones de causa y consecuencia, ¿cierto? Cómo X es consecuencia de otra cosa, cuáles son las causas de este problema, cómo ocurrió. Ese tipo de preguntas son preguntas explicativas. Tratamos de explicar una causa o una consecuencia, o las dos, si hay relación de causa y consecuencia. Si esto causa esto o es consecuencia de esto otro. Ese tipo de preguntas son de tipo explicativo. Y luego tenemos pruebas predictivas. Esto es específicamente para la investigación cuantitativa. Para la cualitativa es mucho más difícil hacerlo. Vamos a explicar también qué significa cuanti, quali más específicamente. Pero cuando hacemos pruebas predictivas, lo que hacemos es básicamente tener muchos datos que nos permitan tratar de predecir qué va a pasar en el futuro. Esto básicamente se permite porque la estadística es una ciencia también avanzada que nos permite justamente tratar de predecir qué va a pasar. Hasta qué punto esto sucederá, qué pasará, qué sucederá, si esto sigue la misma tendencia, para qué hay que estar preparados en el futuro, qué tipo de problemas se pueden realizar, siempre pensando en que hay mucha data hacia atrás, ¿cierto? Si hay mucho dato hacia atrás, podemos predecir que si se dan ciertos factores, eso también va a ocurrir en el futuro. Esa es una investigación predictiva. Y por último está la investigación de la resolución de problemas. Esto también tiene como sus peros, porque también hacemos mucho esta investigación, que es como, pero que yo he dicho antes, que no buscamos este tipo de preguntas de investigación de cómo yo arreglo esto, cuáles son las formas de hacer una carretera, o lo que nosotros hacemos aquí cuando hacemos investigación respecto de resolución de problemas es hacernos preguntas del tipo cómo se puede asegurar que algo suceda, cómo se puede realizar X en función de ciertas teorías, un poco mencionando parecido a la investigación evaluativa, ¿cierto? Cómo se puede asegurar de que cierto procedimiento se realice de buena manera. Ahí podemos estudiar teorías de cómo se hacen ciertas cosas. O qué se puede hacer para resolver un problema en función de conocimiento externo, no en función de que nosotros resolvemos un problema. Eso también es muy parecido a a la investigación evaluativa. Cuando hacemos resolución de problemas, no nos hacemos preguntas de cómo nosotros resolveríamos el problema, sino que nos hacemos preguntas de cómo otros resolverían este problema o cómo se ha resuelto este problema en el pasado. Ya, ese es un tipo de investigación que también se hace bastante, ¿no? Como, eh,
qué tipo de proyecto o cómo son los proyectos que han tratado de amortiguar la contaminación atmosférica en grandes ciudades. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente es preguntarnos sobre cómo se ha resuelto ese problema antes, no cómo nosotros haríamos o cómo resolveríamos el problema. Ya, de nuevo, no hay sesgo del investigador si es que ponemos justamente la pregunta en otros y otras. Entonces, investigamos sobre cómo otros y otras han hecho esto o han intentado hacerlo y si lo han logrado o no. Esa es la idea de una investigación de resolución de problemas, no intentar nosotros resolver el problema diciendo lo que a nosotros se nos ocurre, ¿ya? Esa es como la forma de abordar científicamente ese tipo de preguntas. Ahí de nuevo, hay 6 tipos de investigaciones con sus tipos de preguntas. No son los únicos, ustedes pueden evidentemente proponer otra cosa, pero sí son los más utilizados en estudios urbanos y arquitectura, ¿ya? Perdón. Última cosa respecto de preguntas de investigación, y que es algo que yo considero quizás lo más valioso de esta clase, en el sentido de que muchas veces hay que hablar de las malas prácticas o de las cosas que no son buenas preguntas de investigación para que quede mucho más claro si la parte anterior de la clase, si esta parte más bien les ayuda ya a empezar como a preparar algunas preguntas, a imaginarse preguntas, pues son ejemplos. Esto es la última fase donde ustedes dicen como revisen sus preguntas en función de esto, que es lo más importante. Lo mencionaba antes, no nos interesan preguntas de investigación que hablen de lo bueno y de lo malo. O sea, qué tan bueno es esto, qué tan malo es esto. No nos sirve porque eso no es en función de nuestros parámetros. Eso no es ciencia, eso es filosofía, es una rama específica de la filosofía de la filosofía que se llama ética. Eh, También, algo que también hacemos bastante porque estudiamos arquitectura, es preguntarnos como si algo es bonito o es feo. Eso también es filosofía, y específicamente la rama de la estética. La ética es la parte de la filosofía que se encarga de discutir sobre lo bueno y lo malo, y la estética sobre lo bonito y lo feo. No hacemos ese tipo o sea, eso no es investigación científica porque no hacemos filosofía, hacemos investigación científica, que son ramas distintas. No digo que una cosa esté bien y la otra cosa esté mal. La filosofía es muy importante, incluso más que la ciencia muchas veces, pero este curso se trata de método científico, por lo tanto no hacemos ni preguntas éticas ni estéticas. No nos preguntamos qué bonito, qué feo es o qué bueno, qué malo es. Sí, si volvemos a la diapo anterior, sí nos podemos preguntar cómo de bien funciona algo en función de otra teoría o de otro planteamiento teórico o de otro concepto, pero no en función de si nosotros creemos que está bien o está mal o si es bonito o es feo. Ya, eso es, de nuevo, filosofía. No está diseñada para conducir a una solución definitiva. Debe abrir campos de investigación y en este sentido tiene que ver mucho con la última parte también. No es una pregunta que se responde de sí o no. Una pregunta que se responde de sí o no es una mala pregunta de investigación. O sea, cuando ustedes revisen sus preguntas, ojalá una, máximo tres de nuevo, y si alguna de sus preguntas de investigación se responde con un sí o un no, es una mala pregunta de investigación porque las preguntas de sí o no constriñen, predefinen, llegan a soluciones definitivas de sí o no. Las preguntas de investigación deben responderse de manera compleja. Por eso la idea es que nos preguntemos cosas como las que planteaba antes: diferencias, similitudes, etapas, cómo de bien funciona, qué es consecuencia, qué es causa, cómo podrá suceder en el futuro o no, cómo podemos asegurar que eso pase, en qué medida esto responde a esta cosa. Nunca una pregunta de esto es así o esto no es así, porque llegamos a las preguntas de tipo sí o no que no nos sirven. No trata de identificar políticas ni asesorar, eso es otra área del desarrollo también de la humanidad que se llama la asesoría técnica. No estamos buscando asesorías técnicas, estamos buscando investigaciones científicas. Entonces, no se trata de identificar políticas, ni métodos específicos, ni cómo se construye una carretera, ni cuáles son la mejor manera de abordar una política pública. Eh, Relacionamos la ciencia con la política pública y con la asesoría al final en las conclusiones. Cómo esto aporta al desarrollo de la disciplina o cómo esto aporta a las políticas públicas, lo trabajamos, pero no puede ser parte de la investigación. O normalmente no es parte de la investigación. ¿Hay investigación en políticas públicas? Sí. Pero sus preguntas de investigación no son específicamente sobre políticas, sino que son más bien de tipo conceptual. Eh, ¿Por qué?
así tal cual también es una mala pregunta de investigación. Si nos estamos preguntando por qué, se fijan, casi ninguna de estas cosas parte como por un por qué. ¿Para qué? ¿Cuáles son? ¿En qué etapa? ¿Cómo se puede? ¿Cuál es un ejemplo? ¿Cómo es apropiado? No hay un por qué. El problema de los por qué es que son preguntas demasiado amplias y demuestran un poco cuando cuando hacen una pregunta de un por qué, yo digo, ojo aquí que puede ser una pregunta demasiado inocente. Cuando uno pregunta por qué está pasando esto, es porque no hay ninguna idea detrás de qué está pasando y por lo tanto puede ser una pregunta demasiado simplona o demasiado inocente. De todas maneras, hay buenas investigaciones que parten con un porqué. Eso no, o sea, puede partir con un porqué, pero yo recomiendo que en esta etapa no partamos con un porqué, sino que partamos con algo mucho más específico. Hay un área de la ciencia social que sí trabaja mucho los porqué, pero que es otra rama que se llama antropología. La antropología es básicamente la ciencia que estudia los porqués de la humanidad, que es que tienen sus propias formas. Vamos a hablar de todas maneras de cómo la, eh, esta ciencia aborda como la antropología aborda como estos grandes temas como de los por qué. Vamos a hablar de sus métodos de cómo hacen ciencia los antropólogos, las antropólogas, pero vamos a pasar muy por encima. Yo trataría de que nuestra investigación no sea tan antropológica porque se vuelven demasiado complejas. El típico antropólogo o antropólogo es el que toma sus cositas y se va a vivir con una comunidad indígena 20 años a la selva amazónica para responder un porqué. Es una forma muy, muy precisa o muy específica de hacer ciencia, muy, muy valiosa, pero nosotros no tenemos 20 años de meternos a un barrio o a una obra de arquitectura, hacernos las preguntas de los porqués desde muy fuera. No tenemos 20 años para hacer la investigación, tenemos un año y poquitas horas a la semana para desarrollarlo. Por eso yo trato de plantear de que una pregunta de un porqué es un poco compleja de abordar en este nivel. Luego si hay investigaciones que tienen como, que parten con un porqué que son muy valiosas. No quiero decir eh, que no se pueda, pero no es recomendable en este caso. Necesitamos especificidad porque un fenómeno puede tener múltiples porqués. Y justamente la antropología es la ciencia que por excelencia trata de identificar todos los múltiples porqués de la humanidad. Entonces, ojo con las preguntas del tipo ¿por qué? Porque pueden ser demasiado amplias. Necesitamos un poquito más de especificidad en esta investigación específica o en nuestra área de investigación. ¿Ya? Eso respecto de preguntas. Y perdón la redundancia, pero ¿hay preguntas sobre esta parte antes de pasar a hipótesis, que es la segunda parte de la clase? ¿Queda clara la idea de cómo es una buena pregunta de investigación? ¿O más o menos? ¿Sabrían ahora cómo decir, cómo evaluar sus preguntas de investigación que han hecho en el pasado? ¿Alguien se acuerda de alguna pregunta de investigación que se haya hecho en otros cursos y que ahora diga así como, la pregunta estaba más o menos nomás"? ¿O era buena pregunta? ¿Alguien se acuerda de algo? ¿Alguien le hizo pensar algo respecto de lo que han hecho antes? ¿No? ¿Isidora? ¿Sofía? No, profe. Pero queda más o menos claro de que... Sí, sí. El ¿Sí? punto de la asesoría, ese no se trata de identificar las políticas, no lo entendí. Vale. La investigación científica tiene que ver específicamente con este tipo de preguntas que mencioné, con este tipo de preguntas de solución de problemas. La asesoría o la consultoría en el área de la disciplina, cuando nosotros desarrollamos un proyecto de arquitectura o un método para construir algo, para desarrollar un plan de una ciudad, todo eso cabe dentro de las asesorías o de las consultorías, que responden de preguntas de cómo se puede hacer esto. Pero esa asesoría no parte de la nada, o una política pública no parte de la nada, sino que parte de nuestro conocimiento. Nosotros entregamos asesoría o hacemos consultoría cuando desde nuestro conocimiento respondemos preguntas, ¿no? Cuando llega alguien y dice como, ¿cómo puedo hacer una casa? Esa pregunta es de tipo de asesoría o consultoría. Lo que nosotros hacemos cuando hacemos un proyecto de arquitectura es básicamente asesorar a un cliente en desarrollo de arquitectura o hacer una consultoría en términos urbanos, en un estudio urbano de tipo de consultor.
que tiene que ver mucho que ver con este tipo de preguntas, pero de nuevo, planteado desde nuestro conocimiento. En este caso no estamos haciendo consultoría, no estamos haciendo asesoría, sino que lo que estamos haciendo es tratar de responder preguntas de investigación. Entonces, cuando hacemos preguntas de este tipo de resolver el problema, lo que tenemos que hacer es buscar teoría o conceptos o métodos que han tratado de resolver ese problema, pero no decir cómo se resuelve el problema. Cuando nosotros tratamos de decir cómo se resuelve el problema desde nuestro conocimiento, lo que estamos haciendo es hacer asesoría, políticas públicas o consultoría. ¿Se entiende mejor así? Sí, ahí sí lo entendí. Ya, buenísimo. Súper, entonces ese es como tratar de también, la idea de esta parte también es como explicar muy bien como cuáles son como las formas distintas de abordar preguntas que son distintas, que nos hacemos permanentemente cuando, o en nuestra condición como de humanos. Cuando nos preguntamos sobre lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo, estamos haciendo más bien filosofía. Cuando nos preguntamos cómo nosotros haríamos esto y cómo nosotros, o nos contratan para responder preguntas de cuál es el mejor plan para hacer esto, cuál es la mejor manera de hacer este proyecto, estamos haciendo asesoría o consultoría. Cuando nos preguntamos cuál es la mejor manera o qué se ha dicho sobre cuál es la mejor manera de desarrollar esta cosa o cuál es cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cómo se define cierto proceso, etcétera, estamos haciendo ciencia. Son tres áreas complementarias. Seguramente les va a tocar un poquito de todo eso en la vida, pero es importante tener claro qué se está haciendo en cada momento. ¿Estamos haciendo consultoría? ¿Estamos haciendo, estamos filosofando o estamos haciendo más bien siguiendo el método científico? Sofía, ¿querías Sí, mencionar algo, no? profe. No, no, se me presionó sin querer. Ah, ya, no te preocupes. Bien, entonces, eso, para dejar más claro cómo justamente cómo se plantea uno una buena pregunta de investigación, es justamente alejándose de la filosofía y alejándose de la consultoría y planteando preguntas de investigación que sean de nuevo relevantes científicamente, abarcables y simples. Vamos a ir ahora con hipótesis de investigación, que es que también tiene sus características y es de nuevo, para definirlo de manera fácil, es una plausible, teóricamente informada y clara respuesta a nuestra pregunta de investigación, sin que todavía se haya desarrollado un método para evaluar si es verdadera o es falsa. Nuestra hipótesis es la primera respuesta que tenemos ante nuestra pregunta. Esto también es una cosa que a mí me pasa muchísimo, que yo no tampoco, yo trato de que esto quede como lo más claro posible, pero me llegan un montón de hipótesis que no tienen nada que ver con la pregunta, o que incluyen otros conceptos que no tienen que ver con la pregunta. La hipótesis, de nuevo, también es plausible, teóricamente informada y clara, pero es una respuesta a la pregunta de investigación, tiene que estar directamente relacionada. Si hay una hipótesis que no me habla, que no tiene nada que ver con la pregunta, es que estamos muy confundidos y no estamos planteando bien esta investigación. Una explicación plausible, teóricamente informada, una pregunta simple indica justamente lo que se busca. ¿Qué nos permite la hipótesis? Es acotar un poquito más respecto de nuestra pregunta. Nuestra pregunta igual puede ser relativamente abierta, pero cuando nosotros planteamos una hipótesis, justamente estamos diciendo, no solamente quiero explorar como esta pregunta, sino que además creo que esta es la respuesta. Voy a tratar de justificar de que esta es una respuesta posiblemente correcta. Entonces ahí acotamos muchísimo más la información. Por eso es tan importante la hipótesis, porque pudiese haber millones de posibilidades de responder la pregunta de investigaciones. Cuando yo planteo una hipótesis, básicamente estoy diciendo, esto es lo que estoy buscando. ¿Ya? Es el eslabón principal entre la investigación y la teoría. Cuando hablamos de la teoría, estamos hablando justamente de la revisión bibliográfica, qué se ha dicho sobre mi tema antes. Si se comprueba su validez para ser parte de la construcción teórica sobre un tema. O sea, si yo estoy investigando, y es un poco el trabajo de los académicos, el trabajo de los profesores universitarios, de las profesoras, los que trabajan en las universidades tiempo completo, es básicamente construir teoría. Y esto se hace planteando una hipótesis de investigación que si se comprueba, aportamos un granito de arena a la investigación científica. ¿Ya? Ese es como lo que hacemos normalmente los profesores que nos dedicamos a la universidad o nos dedicamos a la academia. O sea, quienes quieran seguir ese camino tienen que tener claro que el trabajo diario es básicamente construir buenas hipótesis y probarlas para escribir papers y publicarlos en revistas científicas.
Ese es el trabajo principal de un académico de la academia contemporánea. Antes era distinto, los profesores universitarios se dedican a otras cosas. Hoy día eso es la principal vara de medir, es lo que está solicitando las políticas de ciencia en Chile, es lo que financia los proyectos de investigación, es lo que financia la universidad. Gran parte, los profesores, bueno, los profesores hacemos tres cosas principalmente. Hacemos clases como esta, hacemos vinculación con el medio, que es aportar un poquito, hacer consultoría, pero con perspectiva social a las comunidades, a personas que necesiten el conocimiento también, y principalmente investigación científica, crear hipótesis, crear buenas hipótesis y probarlas, ¿ya? Idealmente aportando, o sea, entre mejor es un académico, más aporta a la construcción teórica sobre un tema. Y otra cosa importante de las hipótesis es que pueden ser de trabajo o exploratorias. Podemos trabajar partir por una hipótesis más bien simple que se puede ir complejizando o modificando en el camino de la investigación. Puede mutar en la medida que la investigación avanza. Esto también es una cosa importante. Hay investigación sin hipótesis, y es justamente la investigación que yo explicaba antes, que es la que trata sobre los por qué. Cuando uno parte con una investigación con un por qué, muchas veces uno no plantea una hipótesis. Los antropólogos, las antropólogas casi no trabajan con hipótesis, porque no se plantean una respuesta previa. Por eso se tienen que ir a vivir 20 años con una comunidad para encontrar la respuesta a los por qué. ¿Sí? Que son preguntas más bien súper amplias. Entonces, cuando uno se pregunta con un por qué, es muy difícil plantear una hipótesis, porque pueden haber 500.000 por qué, 1.000.000 de porqués. Entonces, ¿se puede partir sin hipótesis? Sí. ¿Es recomendable en este caso? No. No es recomendable, primero, porque no somos antropólogos ni antropólogas, y segundo, porque serían investigaciones que durarían mucho tiempo. ¿Ya? Las investigaciones que parten sin hipótesis existen, sí, pero no son recomendables porque son largas y son distintas. ¿Ya? Vamos a tratar de partir sí o sí con una hipótesis de trabajo, y en algunos casos con alguna posibilidad de que sea solamente exploratoria. O sea, se utiliza mucho, sobre todo en estudios urbanos, la idea de la hipótesis exploratoria, como estoy viendo un barrio, estoy viendo un fenómeno y yo creo que es este tipo de fenómeno. Voy a tratar de mirar bien y puedo darme cuenta de que puede ser otra cosa. ¿Ya? Esto es posible, pero también de nuevo no es recomendable. Vamos a tratar de partir con una hipótesis más bien clarita. Entonces, hipótesis de investigación tiene que ser plausible, es decir, tiene que ser creíble, teóricamente informada, es decir, tiene que basarse o tiene que aprender de lo que se ha hecho antes, tiene que plantearse desde la teoría que ya existe y tiene que ser clara, tiene que existir, tiene que ser bastante clara. Podemos hacerla un poquito menos clara si es que la hacemos exploratoria, pero no mucho más. No podemos partir una investigación, por lo menos la primera, sin hipótesis. Ya hay otras investigaciones de nuevo que pueden ser sin hipótesis, pero en este caso no lo recomiendo. Y si quieren hacerlo, bueno, bienvenidos a estar 2 años trabajando conmigo investigando. No hay ningún problema. Si quieren hacer eso, no lo recomiendo, pero es posible. Hipótesis de investigación también, dependiendo, esto está muy relacionado con esta parte, o sea, dependiendo del tipo de investigación vamos a tener una posible hipótesis. Si nos preguntamos cuáles son las diferencias, cuáles son las etapas, cómo de bien funciona, causas, consecuencias, todos estos tipos de preguntas se responden con un tipo de hipótesis distinta. Tenemos hipótesis descriptivas que proponen descripciones tentativas sobre un objeto de estudio que puede ser un proceso urbano, que puede ser una ciudad, que puede ser un barrio, que puede ser una obra de arquitectura, que puede ser un proceso de desarrollo arquitectónico, que puede ser un método constructivo, etcétera. Podemos lanzar hipótesis descriptivas, ¿no? Muy relacionado con la idea de investigación definitoria. O sea, si tenemos una investigación definitoria, ¿cómo se puede caracterizar? ¿Cómo es un ejemplo? ¿En qué etapa? Vamos a hablar de hipótesis descriptivas. Vamos a hablar también de hipótesis correlacionales, que establecen correlación entre dos o más variables, sobre todo pensando en investigaciones que pueden ser de tipo predictiva o pueden ser de tipo comparativa o evaluativa. Vamos a estar hablando de este tipo de hipótesis correlacionales, es decir, tengo ciertas variables que yo estudié, quiero ver cómo se relacionan esas variables entre sí. Idealmente, o sea, no idealmente, sino que entre dos y más variables. Una pregunta típica relacionada con esto puede ser, ¿cómo influye la edad de las personas en el gusto por la comida coreana? Por decir una tontería.
bueno, no es tan tontería, hay gente que investiga seguramente este tipo de cosas, hay preguntas de investigación. Entonces, yo puedo establecer, hay una correlación entre la edad de las personas, que es una variable, y si les gusta o no la comida coreana. Eh, una hipótesis podría decir como si existe una relación directamente proporcional, existe una relación indirectamente proporcional. Entre más edad tiene la gente, menos le gusta, o hay grupos etarios que les gusta mucho y hay otros que son más jóvenes y más viejos que no. Esos son hipótesis correlacionales, es decir, establecen correlaciones entre dos o más variables. Hipótesis causales, es decir, que buscan explicación de causa y consecuencia, evidentemente investigaciones de tipo explicativa o exploratoria, ¿cierto? Que tiene que ver como con causas, consecuencias, va a hablar de este tipo de hipótesis. Buscan una explicación de causa-consecuencia. Esto es consecuencia de tal, o esto es causado por esto. Esas son preguntas, o sea, hipótesis de tipo causal. Hipótesis nula, que también es una hipótesis bastante utilizada, no tanto en los estudios urbanos ni la arquitectura, pero sí, bueno, en verdad, más o menos. Es la hipótesis nula. La hipótesis nula es la plantea la no existencia de algo, normalmente de una causa o una correlación entre variables. Es decir, es una antihipótesis de la correlacional y la causal. Se utiliza mucho la hipótesis nula porque muchas veces uno puede demostrar una cosa en función de demostrar de que no existe una relación. Em, Normalmente las preguntas nulas se frasean desde el punto de vista negativo, y también sirve mucho para eliminar variables que pueden estar como entorpeciendo cierta parte de la investigación. En estudios urbanos se utiliza bastante, sobre todo para refutar hipótesis tradicionales. Es decir, yo parto una investigación, por ejemplo, sobre segregación y yo planteo que mi hipótesis nula, que es que la, la segregación no se realiza de forma natural, sino que está permeada por un proceso económico, por ejemplo, o por un proceso cultural. Entonces, cuando yo digo no está planteada por una cuestión natural, estoy hablando de una hipótesis nula, estoy negando que es una cosa natural. Por eso se utiliza mucho justamente para negar hipótesis anteriores o hipótesis más bien viejas que uno busca como refutar. Y se relaciona mucho con la hipótesis alternativa. Entonces, uno puede plantear muchas veces vincular, y se trabaja mucho justamente vinculando la hipótesis nula con la hipótesis alternativa. La alternativa plantea una explicación alternativa a otras hipótesis antes trabajadas. Entonces, con el mismo ejemplo, la segregación en este barrio no es por un proceso económico, sino que es por un proceso cultural. Ahí estoy planteando una hipótesis nula que digo que no es un proceso económico y una hipótesis alternativa que digo y es un proceso sociocultural. Es decir, la gente se rechaza porque son culturalmente distintos y no porque tengan diferencias de plata. Puede ser una hipótesis a trabajar que mezcla la hipótesis nula con la hipótesis alternativa. No sé si, bueno, son las más difíciles de entender, pero seguramente a alguna le tocará trabajar con esto, pensando en que hay preguntas de investigación que se plantean desde la nulidad o desde la alternativa. Sobre todo cuando la investigación científica crítica normalmente se plantea desde la nulidad o desde la alternativa, ¿no? Como tradicionalmente se ha pensado que el fenómeno de esto, de tal cosa, es esto, pero yo creo que no es eso, yo creo que es esto otra cosa. Entonces, cuando uno se le plantea investigación crítica, normalmente trabaja justamente estas cosas de la nulidad y la alternativa. Eh, las otras son más tradicionales, las descriptivas, correlacionales y causales, igualmente válidas, igualmente interesantes, pero las menciono estas últimas dos porque muchos, y me ha tocado las últimas, la nula y la alternativa, porque me ha tocado trabajar con con muchos estudiantes que justamente buscan esa idea de esto que me han dicho siempre que es así, yo creo que no tanto, y yo creo que puede ser otra cosa. Entonces las menciono porque también son posibles e interesantes y las utilizan, ustedes las utilizan demasiado. De nuevo, hay muchos tipos de hipótesis, estas son como las principales que trabajamos en nuestra disciplina, y también son las que más se relacionan con las preguntas de investigación que nos podemos plantear, y ya como que barre un poquito las posibilidades en que nosotros podemos construir justamente una hipótesis. Con esto también no solamente busco dar claridad al concepto de hipótesis, que de nuevo es una respuesta plausible, teóricamente informada y clara a nuestra pregunta de investigación, sino que además tienen una característica específica. Entonces, segunda cosa que yo hago cuando miro un proyecto de investigación, leo la hipótesis y digo, una hipótesis descriptiva. Y voy a la pregunta, y la pregunta es de tipo comparativa.
Y es como, bueno, sí, puede ser, pero en verdad, idealmente la pregunta debería ser definitoria. ¿Ya? O voy y miro y la hipótesis es más bien causal y la pregunta es definitoria. Y ahí yo digo, no, la pregunta tiene que ser más bien explicativa, tiene que ser de este tipo, para que mi hipótesis sea de tipo causal o correlacional. Entonces, la hipótesis tiene que calzar justamente cómo está planteada, cuáles son sus características, tiene que calzar con, con el tipo de pregunta de investigación que estamos haciendo. Esto tiene que ser muy coherente. Esa es la segunda cosa importante que yo voy a realizar en su proyecto de investigación. La forma en que está planteada la hipótesis es coherente con la pregunta que se está haciendo. Si no es coherente, no está tan bien cerrado el proyecto de investigación. Criterios también importantes para las hipótesis. Debe ser conceptualmente clara, no mezclar muchos conceptos. Idealmente tienen que ser los mismos conceptos que se están trabajando en la pregunta de investigación. Deben ser específicas, operacionalizables y predictivas. Tienen que estar bien expresadas y asegurar la posibilidad de ser puesta a prueba. De nuevo, hipótesis del tipo, las pirámides las construyeron los extraterrestres, no es ni específica, ni es operacionalizable, ni asegura ser puesta a prueba, aunque puede ser muy cierta. No descarto que la hayan construido los extraterrestres, pero no es una buena hipótesis porque no tiene estas características. Debe estar relacionada con las técnicas disponibles y esto es muy importante. Nuestra hipótesis tiene que tener una posible metodología de trabajo en el tiempo y con los recursos que tenemos. No puedo plantear, por ejemplo, y esto también es otra cosa que pasa muchísimo, que dicen, yo voy a crear o voy a definir cuáles son las características para un material que va a tener cierta material constructivo que va a funcionar de esta manera. Y es como, tenemos la plata para comprar los ensayos que hay que hacer para demostrar eso. Tenemos la plata para construir los modelos que hay que hacer. No, es que yo me lo voy a inventar. Es como, no hay metodología para probar esa hipótesis, no es una buena hipótesis. Idealmente debe estar relacionada con el cuerpo teórico. Digo idealmente porque puede ser que justamente lo que haga una hipótesis, que es la hipótesis alternativa, es refutar lo que existe el cuerpo teórico. Es decir, el cuerpo teórico dice que el proceso debería ser A y yo como alternativa digo, yo creo que mi hipótesis va a ser que en verdad es B. Entonces, se relaciona, pero no directamente en este caso, solamente en el caso de la hipótesis alternativa. En el resto, tiene que ser justamente, tiene que estar muy ligado al cuerpo teórico. Y evitar juicios de valor. Juicios de valor del tipo es bueno, es malo, es bonito, es feo, lo mismo. El juicio de valor tiene que ver justamente con una valoración ética. Entonces, no nos interesan los juicios de valor en las hipótesis tampoco. Entonces, de nuevo, claro conceptualmente, específico, relacionado con las técnicas disponibles, también con el tiempo y con los recursos, y relacionado con el cuerpo teórico, por lo tanto, también tenemos que empezar a adentrarnos en la investigación científica de nuestro campo de estudio. Eso es, esas son las recomendaciones principales respecto de la hipótesis de investigación. Vuelvo a abrir la pregunta respecto de si hay dudas sobre alguna cosa que haya mencionado respecto de la hipótesis. Va quedando un poquito más clara. ¿Alguien les había explicado esto antes? ¿Tenían como estas cosas relativamente claras o es muy nuevo todo esto y quizás lo tenemos que pasar en el futuro? ¿Qué piensan de esto? Beverly, Isidora, Hola, profe. hola. La verdad es que a mí esto me parece ya todo conocido porque tuvimos en Sí, Historia 3 súper, hacer una investigación y crear una pregunta de investigación genial. y un objetivo, entonces ya me suena ya un poco. Ya, genial, buenísimo. Y perfecto que hayan tenido o sea, experiencia ya investigando en otros cursos. No es la normalidad, así que excelente por eso. Sigrid, Sofía, Celeste, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna cosa que no haya quedado suficientemente clara? Eh, en metodología, el semestre pasado, no Ujú. como tan específico todo lo que debe o cómo debe ser una hipótesis. Ya. Eso. ¿Y alcanzaron a plantear hipótesis en ese curso? ¿Como a darle una vuelta a la hipótesis y a evaluarla? Sí, pero
igual no tan a fondo, Ya, buenísimo. que Bueno, era más, sí. en este curso vamos a evaluarla en detalle, en detallísimo. La idea es que salgan de este curso expertas en plantear hipótesis de investigación. ¿Ya? Así que súper, qué bueno que hayan tenido como alguna experiencia antes algunas y em, partimos de una buena base entonces. Em, la última parte, bueno, esto no lo vamos a hacer, sino que más bien les dejé este texto, estas diapos las voy a dejar subidas ahora a Canvas. Lo pongo como un prompt, este es un buen prompt para inteligencia artificial, que puede ser ChatGPT, Gemini o la que quieran, para para empezar a probar preguntas de investigación. Entonces es un prompt que yo les recomiendo, que dice, estoy definiendo mi proyecto de investigación, mi tema inicial es, y ustedes ponen su tema lo más detallado posible. Formula entre 3 y 5 preguntas de investigación que sean precisas, factibles y acotadas, no demasiado amplias. Proponer para cada pregunta una hipótesis clara con relación lógica entre variables. Asegurar de que las hipótesis estén redactadas en un lenguaje verificable y académico, evitando vaguedades. Si alguna pregunta no permite hipótesis, indícame cómo formularla para que sí lo haga. Em, he puesto a prueba este prompt con cursos anteriores y ya les ha dejado bastante más claro, o sea, el feedback que tengo de esto, que les ha dejado bastante más claro qué tipo de preguntas se pueden realizar sobre cada uno de los temas. Vamos a tener la siguiente clase que vamos a trabajar cómo se escriben objetivos de investigación y la subsiguiente vamos a tener una segunda entrega de tarea que es básicamente ustedes proponen su pregunta, su hipótesis y sus objetivos de investigación en una diapo. Entonces ya tiene, o sea, la idea de este programa es que justamente ya vayan probando y vayan intentando hacer preguntas y vayan haciendo como feedback. Las leen y encuentran cuál es la mejor, cuál es la que más les interesa, cuál es la que creen que cumple mejor con estos parámetros que mencioné. Otra cosa que han hecho otros estudiantes es subir estas diapos y decir como, busca en función de estas diapos cuál es la mejor pregunta de investigación posible, que también ha resultado súper bien. Así que les dejo eso también como ejercicio para partir ya con la idea de formular preguntas e hipótesis y empezar a adelantar la entrega de el día, les confirmo inmediatamente el día. Eh, Entonces, el día 16 de septiembre, no creo que semana de receso, la siguiente del 18, el día 23. Vamos a tener la segunda entrega de tarea y tengo que revisar el calendario también porque se nos acerca aquí la primera entrega, que es básicamente lo mismo, pero revisado. Así que esa es como la instrucción de aquí a las próximas semanas. Vamos a descansar unos minutos y volvemos con correcciones, quien se quiera poner al día con la entrega de la semana pasada y todo el resto de las cosas. Volvemos en 15 minutos.